Saludos estimados tutorados, en esta ocasión vamos a continuar con la materia estadística inferencial y hoy vamos a trabajar algunos elementos que tienen que ver con el análisis de varianza o mejor conocido como ANOVA. Hemos comentado ya en anteriores clips de video que no trabajaremos con datos teóricos o con conceptos teóricos puesto que estas unidades son un poquito laboriosas y por tanto nos vamos a enfocar a los procedimientos y a la resolución de los problemas propiamente. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte y cualquier duda estaré en el aula virtual para apoyarles. Vamos a iniciar entonces con un ejemplo. Ya dijimos que no vamos a abordar algunos contenidos temáticos, sino que nos iremos directamente a la resolución de algunos problemas. En este caso, vamos a trabajar con un problema pues que puede darse en algunos casos en ciertos lugares académicos o en ciertos lugares donde se tenga la inquietud, vamos a decir en un momento determinado, de revisar los promedios de calificación. Y bueno, el ejercicio dice: un profesor de la Universidad Fray Luca Pacioli tiene la hipótesis de que sus estudiantes o que los estudiantes de la licenciatura en psicología mantienen promedios de calificaciones muy similares o semejantes, independientemente del grupo al que asistan. Dicho profesor pues quiere probar su conjetura y para ello toma una muestra de 4 grupos de manera aleatoria, obteniendo los datos en una tabla que posteriormente vamos a mostrar. Es importante reconocer que en esa universidad se tienen 3 tiempos de validación, es decir, se tienen 3 parciales. Adicional a esto, el investigador decide realizar el estudio utilizando un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces aquí están ya los datos, exactamente, habíamos comentado, son 3 parciales, 4 grupos que se denotan en la tabla, y es decir, se tienen las calificaciones promedios en el primer parcial para el grupo 1, para el grupo 1 en el segundo parcial y para el grupo mismo 1 en el tercer parcial y así sucesivamente los demás grupos. Muy bien, entonces esa tabla es fundamental para empezar a trabajar con estos procedimientos estadísticos. Bien, toda vez que nosotros hemos reconocido cuál es la problemática, pues ya hemos venido trabajando de esta manera y vamos a determinar nuestra hipótesis investigativa. Para este caso particular, vamos a decir que la hipótesis es que existe evidencia significativa para asegurar que las medias o promedios de los estudiantes en psicología son iguales. Sin embargo, esta es una hipótesis investigativa que tenemos en un momento determinado que traducir a una hipótesis estadística. En este caso, ya deben ustedes estar habituados a una hipótesis nula, misma que únicamente implica que no pasa nada, que las cosas son similares, no hay cambios en la problemática, mientras la hipótesis alternativa que menciona que sí hay cambios en la hipótesis mencionada. Bueno, muy bien, entonces, y la hipótesis alternativa siempre es lo contrario de la hipótesis nula. En este caso, dice que la hipótesis nula es que la media poblacional, media promedios, vamos a decir, poblacional, es igual a la media aritmética de los promedios de la población, igual a la media aritmética del tercer grupo y así, poblacional tercer grupo y todos. Cada uno de estas medias, de esos 4 grupos, son iguales, mientras la alternativa dice que son diferentes o que no son iguales. Muy bien, el paso 2 es señalar el nivel de significancia. En este caso dijimos que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto el alfa o el nivel de significancia es 5% o mejor dicho 0.05. Muy bien, el paso 3 vamos ya entonces a calcular nuestro estadístico de prueba, pero no obstante, para hacer ello primero debemos establecer las medias aritméticas para cada grupo, es decir, sacar un promedio de estos 3 parciales, pero para cada grupo. Y nos damos cuenta que si nosotros sumamos 8.3 más 7.9 más 9.1 y lo dividimos entre 3, es 8.4. Y bien, esto para acelerar el procedimiento nosotros lo trabajamos en una hoja de cálculo Excel. Vamos a reducir el tamaño de la página para que lo puedan observar. Y aquí está. Aquí pueden observar verdaderamente que al sacar el promedio de estos 3, pues nos da 8.4333, mismo que tenemos acá, 8.4333. Entonces, ya hemos calculado cada uno de los promedios de los grupos. A esto
se le llamó obtener la media aritmética de cada grupo. También tenemos que encontrar o calcular los valores para C, R y N. C es vamos a decir, la cantidad de clases o muestras, en este caso grupos, elegidos para nuestro estudio. C es esa cantidad y en este caso, ¿cuánto va a ser? C va a ser igual a un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. Es decir, la cantidad de columnas o grupos existentes. También, ya vimos aquí, C igual a 4. También tenemos que calcular el valor de R. Bueno, el valor de R es la cantidad de observaciones por muestra. En este caso, si nos damos cuenta, nosotros tenemos tres observaciones por cada muestra, porque tenemos parcial 1, parcial 2, parcial 3 y parcial 4. ¿Okay? Tenemos 3. Y n va a ser el resultado del producto de R de J, que es este 3, por C, que es 4. Y si nos damos cuenta nosotros, si analizamos y verificamos la cantidad total de observaciones, nos damos cuenta que es 12, pero no obstante, tenemos que calcularlo por medio de la fórmula 3 por 4 igual a 12. Entonces, ya una vez teniendo nosotros aquí esos valores fundamentales, debemos calcular lo que denominamos la gran media, es decir, la media de las medias. En este caso es x con dos rayitas encima. Esa se llama media de medias, que no es más que la sumatoria de los valores de x y j divididos entre el tamaño de la muestra o de las observaciones para este caso. Ok, entonces vamos a ver cómo resulta. Entonces es 8.3 más 7.9 más 9.1 más 7.7 hasta 8. Es decir, todos los valores divididos entre 12. Vamos a ver. Aquí los tenemos. Es 8.3, 7.9, 9.1, 7.7, 9.3 hasta 8.9 divididos entre 12. Y aquí tenemos que es nuestra media aritmética es vamos a decir, la gran media es de, finalmente, 8.57 y también lo podemos verificar en nuestra hoja de cálculo Excel. Tenemos que es, aquí bueno no la hemos calculado, pero este es el total de 102. Aquí está 8.567. También otra manera de calcular la media de las medias es sumando cada uno de estos valores ya medias, vamos a decir, de cada grupo y dividiéndolos entre 4. También haciendo esta misma operación nos da 8.667, que nosotros tenemos aquí 8.57 redondeando. Entonces, si se dan cuenta, lo podemos hacer de dos maneras, sumando todos los valores observados y dividiéndolos entre el total de observaciones, o bien sumando las medias aritméticas parciales, por decirlo así, dividiéndolos entre el tamaño de medias, es decir, este valor 8.4 más 8.7 más 8.1 más 9 entre 4 y nos da 8.567. Entonces vean, entonces hemos encontrado la media de las medias. Muy bien, entonces ya tenemos datos suficientes para empezar a calcular algunos valores que son fundamentales para el análisis de varianzas. En este caso, vamos a calcular primero la suma de cuadrados total. Este se hace por medio de la siguiente fórmula. Suma de cuadrados totales es igual a la sumatoria de las diferencias, aquí están, de las diferencias de cada uno de los valores observados menos la media de las medias, estos valores elevados al cuadrado. Entonces, ¿sí? Podemos observar. Entonces, es la diferencia de cada una de las observaciones menos la media de las medias elevado al cuadrado y sumamos todos esos valores. Entonces, para nuestro caso particular, no vamos a hacer todas las operaciones, pero sí en nuestra hoja de cálculo vemos aquí nosotros que tenemos en un momento determinado, si sumamos cada uno de estos valores, pues tenemos este procedimiento que hemos calculado aquí, que es 8.3 menos 8.567, que es la media de las medias elevados al cuadrado, y cada uno de los valores, vean aquí, si restamos 8.3 menos 8.57 nos da menos 8.27, eso lo elevamos al cuadrado y después
esos valores resultantes los sumamos. Y entonces tenemos que es 5.6067. Bien, nosotros lo hemos resuelto también aquí. 5.6067 es suma de cuadrados totales. Aquí está. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos una fórmula muy grande que, bueno, para la próxima ya no lo voy a hacer así porque si es mucho, vamos a decir, elevar al cuadrado la diferencia de cada una de las celdas, ¿verdad? Y sumando esos valores uno a uno. Es una operación aquí en Excel muy grande. No obstante, lo podemos constatar acá, con este valor habiéndolo hecho de manera desarrollada. Muy bien, entonces sigamos. Entonces nuestra suma total de nuestra suma de cuadrados total es igual a 5.6067. Ahora vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos y esto se hace mediante la siguiente fórmula. La sumatoria de los productos de las diferencias elevados al cuadrado de las medias individuales menos, bueno, o las diferencias de las medias individuales y las medias de las medias, es decir, la media de cada una de los grupos menos la media de las medias elevados al cuadrado y se suman, no obstante, primero se multiplican por R. R, que es vamos a decir, la cantidad de, vamos a decir, la cantidad de grupos existentes, ¿verdad? En este caso son 4. En este caso tendríamos que son 4, entonces 4 por cada una de esas diferencias. Y aquí lo tenemos, 8.433, que es la media aritmética para el primer grupo, menos 8.57, que es la media de las medias, se elevan al cuadrado y se multiplican por 4. Vamos a ver cómo está en Excel. Aquí lo tenemos. En este caso sería la suma de cuadrados del tratamiento o de los tratamientos. Aquí lo hemos hecho un poquito más desarrollado. Aquí ya sí estamos viendo que primero restamos, es decir, H4 menos F4, H4 que es este de aquí, que es la media de este grupo 1, multiplicado por la media de las medias y nos da este resultado. Vean, para cada uno de los valores es menos 1333, perdón. Y entonces ya aquí nosotros tenemos menos 1333. Así sucesivamente hacemos o realizamos para las siguientes operaciones y nos damos cuenta que tenemos que elevar al cuadrado ahora estas diferencias y después multiplicarlos por 4. En este caso particular, sacando las potencias de menos 1333, nos damos cuenta que es 0.01777 y lo podemos checar acá también. Ya aquí este valor lo elevamos al cuadrado, es decir, lo que hay en la celda A5 lo elevamos al cuadrado y nos da este 0.1778 y es lo mismo que tenemos acá en este lado, si se dan cuenta. Bueno, puede variar por algunas centésimas o milésimas y no obstante eso no va a afectar en esencia al procedimiento. Muy bien, entonces, ahora ya teniendo esas potencias, los multiplicamos por 4 y nos da un total de 1.6444. Esa es la suma de cuadrados de los tratamientos. Nos da 1.6444 y también en Excel aquí lo tenemos. Suma de cuadrados del tratamiento 1.6444. Ahora tenemos que calcular la suma de cuadrados del error. Vamos a ver cómo se realiza esa operación. Suma de cuadrados del error, es decir, tenemos la doble sumatoria de los valores de la diferencia de cada una de las observaciones menos su media grupal elevada al cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Es decir, cada uno de los valores observados respecto a la media de su grupo se eleva al cuadrado y se suman cada uno de esos valores. Entonces, para este caso, nosotros vamos a tener que 8.33 menos 8.4333, que es el primer valor, es el valor, vamos a decir, del grupo 1. Y 8.443 es la media para ese grupo 1. Se elevan al cuadrado y se van a ir sumando de esa manera. Cada uno de los grupos tendrá que hacerse exactamente lo mismo. Aquí tenemos
grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Pueden ustedes darse cuenta que la media va cambiando. 8.433, 8.7, 8.333 y 9.0. Y eso lo vamos a constatar en nuestra hoja de cálculo Excel. Aquí se pueden dar cuenta 8.43, 8.7, 8.333 y 9.0. Esos valores se van a ir restando con respecto a cada una de las observaciones de cada uno de sus grupos y se van a sumar sus resultados elevados al cuadrado y después se van a sumar esos resultados. Entonces, para nuestro caso particular, tenemos que, vamos a hacer todas las operaciones, que nos dio una suma de cuadrados del error de 4.3733. Entonces, ya al sumar cada uno de estos valores, ya tenemos la suma de cuadrados del error. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, es cada uno de los valores observados, le restamos su media o la media de ese grupo, la elevamos al cuadrado y sumamos cada uno de esos valores y después nos damos cuenta al sumarlos que es 4.3733 y lo podemos constatar aquí también en nuestra pantalla con Excel. ¿Okay? Entonces tenemos aquí cada uno de los valores y esto los podemos ver un poquitito también acá abajo. Aquí están. Cada uno de los valores, aquí están. Primero, cómo se restan cada uno, y después cómo se suman cada uno. Bueno, se elevan al cuadrado y se suman. Este se eleva al cuadrado, este se eleva al cuadrado, este se eleva al cuadrado y se suman los tres y nos da 0.74667. De la misma manera sucede con el grupo 2, igual con el grupo 3 y exactamente igual o de la misma manera en el grupo 4 y eso nos da un total de 4.3733 que lo tenemos acá. Muy bien, ya casi estamos terminando, pero aún así nos falta todavía validar o revisar cuáles de estos modelos matemáticos, de estas fórmulas, es necesario trabajar para poder encontrar o contrastar contra la prueba F, que es la prueba de Fisher, en este caso particular, para probar nuestra ANOVA o nuestra prueba de análisis de varianza. Entonces, esta se llama cuadrado medio total. Esta fórmula vamos a dividir la suma de los cuadrados totales entre n-1 y así obtendríamos el cuadrado medio total. El cuadrado medio de los tratamientos o del tratamiento resulta de dividir la suma de los cuadrados de los tratamientos entre c-1. Acá n es el total de observaciones menos 1 y aquí c es la cantidad de muestra menos 1. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros aquí que calcular o restarle aquí a la cantidad de muestras 1. Y ya por último, el cuadrado medio de los errores o del error es igual a la razón o al cociente de la suma de los cuadrados del error entre el total de las observaciones menos la cantidad de muestras o clases. Bueno, para este caso particular y por motivos de nuestro problema que estamos resolviendo, nosotros únicamente vamos a necesitar valorar el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio de los errores. Entonces tenemos que es el primero, si no nos acordamos, la suma de los cuadrados de los tratamientos es 1.6444. Vamos a calcular, vamos a checarlo acá. Exacto, vamos a subir un poquito aquí. La suma de los cuadrados de los tratamientos es 1.6444. Y la suma de los cuadrados del error es 4.3733. Y C, habíamos dicho que C era 4 porque son 4 grupos, menos 1 son 3. Entonces, al dividir, 1.6444 entre 3 nos da 0.5481. Y eso también lo podemos calcular o denotar aquí en nuestra hoja de cálculo Excel. Aquí está. Tenemos que H4, que es este valor que está aquí, H4, lo dividimos entre lo que tiene G6, que es este, el 4, menos 1, ¿verdad? Aquí está, menos 1, que son 4, menos 1, 300. Esto nos da un valor de 0.5481. Por el contrario, para encontrar el cuadrado medio del error,
tenemos que dividir la suma de los cuadrados del error entre el total de observaciones menos la cantidad de muestras que tenemos. En este caso particular, el n son 12, que son el total de observaciones, menos 4, que es c, ¿verdad? Entonces, 4.3733 va a ser dividido entre 12 menos 4. Ya, realizando las operaciones, 4.3733 entre 8. Y eso nos da un resultado o un valor de 0.5467, mismo que podemos nosotros validar en nuestra hoja de cálculo Excel. De igual manera, y 4, que es este valor, 4.37, lo vamos a dividir entre I6, en este caso, I6 que tenemos aquí, I6, pero antes tendremos que poner I6 que son 12, que están acá precisamente, menos este 4 que es el tamaño de la cantidad de las clases. Entonces 12 menos 4, y aquí está, y 4 dividido entre la diferencia de I6 menos G6, aquí está, 12 menos 4, y nos da 0.5467, y ya nos vamos dando cuenta que es 0.5467. Ya vamos casi terminando. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer por último? Calcular nuestro estadístico de la prueba de Fisher, comúnmente llamado valor F, que resulta de dividir el cuadrado medio del tratamiento entre, por eso dijimos que no íbamos a entrar el cuadrado medio total, porque vamos a trabajarlo por medio de la prueba de Fisher o del test de Fisher, dividido este cuadrado medio del tratamiento dividido entre el cuadrado medio del error. Entonces tenemos ya estos dos valores, 0.5481 entre 0.5467. Esto nos da un total de 1.0027. También lo contrastamos aquí en nuestra hoja de cálculo. Aquí está la división entre H10, que yo tengo aquí H10 entre I10. Entonces aquí H10 entre I10, vean, 1.0027 y aquí es 1.0027. Entonces estamos correctos. Entonces ya tenemos todos los valores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya encontramos el estadístico de prueba. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro valor en la tabla F, es decir, calcular ese valor. ¿Cómo? Encontrando los grados de libertad para nuestro problema en particular. Entonces, el paso siguiente es valorar en tablas el nivel de significancia. ¿Qué nivel de significancia estamos trabajando para este problema? Ya lo habíamos comentado, es de 0.05, es decir, el 5%. No obstante, tenemos que utilizar 3 y 8 grados de libertad. ¿Por qué tenemos que usar 3 y 8 grados de libertad? Ya que, bueno, para la suma de cuadrados de los tratamientos tenemos 3 grados de libertad, puesto que C menos 1, la cantidad de grupos, 4 menos 1 es 3. Entonces, esos son los primeros 3 grados de libertad. Y para la suma de cuadrados del error se tienen 8, mismos que tenían que ser, vamos a decir, resueltos por la fórmula n menos c. Y n son 12 observaciones y c la cantidad de clases o de muestras, 4. Entonces, en este caso sería 8. Entonces, vamos a buscar en la tabla esos grados de libertad y vamos a ver cómo podemos nosotros calcularla. Aquí está. Esta tabla, esta es ya para en la prueba Fisher utilizando un 5% de significancia, es decir, 0.05. Entonces nosotros vamos a buscar con relación a los grados de libertad. Para el primer término, que era el de los tratamientos, aquí está, es 3 grados de libertad. No obstante, para la suma de los cuadrados del error eran 8. Entonces, donde se cruzan 8 y 3, ahí está, 8 y 3, aquí está, ahí este es nuestro valor estimado ya mediante las tablas ya existentes, es 4.07. Es decir, vamos ahora entonces nosotros a contrastar si verdaderamente
se acepta o se rechaza la prueba. Ya tenemos los dos valores. Entonces, encontramos que para un nivel de significancia del 0.05 y con 3 y 8 grados de libertad, mediante la tabla F o tabla de Fisher, nos encontramos que es 4.07. Y entonces eso ahora vamos a definir nuestra regla de decisión. Si este valor encontrado en la tabla, bueno, bien dicho, pero en el estadístico primero el que encontramos, es menor o igual que ahora este valor que en la tabla, no debemos rechazar H0, es decir, debemos aceptar H0. Por el contrario, hoy aquí ya estamos, que es F, si F es mayor que el valor de la tabla, entonces debemos rechazar H0, es decir, no se debe aceptar H0. Aquí una disculpa, en vez de, esta era para la prueba H cuadrada, esta F, es F también aquí abajo. Si es mayor que el valor de la tabla, entonces se debe rechazar H0. Vamos entonces nosotros a ver, ejemplo, aquí está, también, perdón, ya no es prueba chi cuadrada, es prueba ANOVA, bien, pero es lo mismo, la gráfica sí permanece muy similar. Vean chicos, aquí el valor, el valor que nosotros encontramos para el dato F de la tabla de Fisher, encontramos que era 4.07, por aquí aproximadamente, claro, no somos tan exactos, 4.07. No obstante, nuestro valor calculado del estadístico era 1.0027, que más o menos podría quedar por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como nuestro valor del estadístico calculado está en la zona de no rechazo, ¿qué es lo que queda hacer? Aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, o finalmente, se tiene que aceptar H0, ya que el estadístico de prueba cae dentro de la zona de no rechazo, es decir, aquí cae. Por lo tanto, se puede asegurar que la media poblacional de promedios para el grupo 1, así como para el grupo 2, para el grupo 3 y el grupo 4, son iguales. Es decir, tenemos confianza a un 95% de que los estudiantes de esa universidad, independientemente del grupo al que asistan, van a obtener promedios muy similares o, en este caso, iguales. Muy bien, entonces, esto es en relación a la prueba ANOVA o análisis de varianza, en el cual hemos trabajado y podemos nosotros constatar todo aquello que hemos aprendido. Espero que haya sido de su utilidad. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Muchas gracias.